Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar nuestro último tema de historia universal. Vamos a trabajar la sesión número 7, monarquía inglesa del siglo XVII. Vamos a ver que en el siglo XVII comenzó con un cambio dinástico debido a la falta de un heredero de Isabel I, que continúe con la dinastía Tudor. Entonces por ello quedó proclamado como rey Jacobo I Estuardo, ¿no? Hijo de María Estuardo, ajusticiada en suelo inglés con el beneplácito de Isabel I. Entonces vamos a ver que empieza una nueva dinastía con Jacobo I, y pretendió implantar un absolutismo con derecho divino, es decir, por encima de las leyes, lo cual lleva a que su gobierno se enfrente al Parlamento inglés, que estaba conformado por una naciente burguesía y por puritanos protestantes, aunque buscó establecer la paz entre los diferentes grupos religiosos, anglicanos, presbiterianos, puritanos y católicos, ¿no? Luego tenemos el gobierno de Carlos I, quien se enfrenta al Parlamento por el problema de las rentas reales y los impuestos. El Parlamento condicionó la aprobación de impuestos a la firma de una petición de derechos y Carlos I aceptó en 1628 el documento comprometiéndose a no elevar los impuestos sin aprobación del Parlamento, no declarar la ley marcial y no detener a nadie sin un cargo específico. Vamos a ver que dentro de ellos se desarrolla la revolución de 1648 por Oliver Cromwell, ¿no? Líder en el Parlamento, quien organizó un ejército moderno de soldados disciplinados y fanáticos que ingresaban a la batalla entonando himnos religiosos. Y dentro de eso vamos a encontrar grandes victorias como Naseby, quienes obligaron a Carlos I a rendirse en 1646 y huir de Escocia, ¿no? Dentro de esa dictadura tenemos que fue elegido el Lord Protector, tuvo problemas con Irlanda y Escocia, estableció el Acta de Navegación, que significó el proteccionismo del comercio inglés, pues decretaba la imposición de tributos a la mercadería extranjera y estipulaba la contratación de personal y navíos ingleses a extranjeros que deseen comercializar en Inglaterra. Carlos II, una vez en el poder, aplicó una política represiva contra los parlamentarios que habían sentenciado a su padre. Entre los hechos más destacados tenemos la aprobación del Acta de Habeas Corpus de 1679, aprobó el Bill of Death, que excluía a los católicos de los cargos públicos. El Parlamento quedó dividido en dos grupos: los miembros del partido Tory, que representaban a los conservadores, y los miembros del partido Whig, que representaban a los liberales. También se construye el Observatorio Astronómico de Greenwich, que se convertiría en la base para el trazado del meridiano cero. Luego tenemos a Jacobo II. A la muerte de su hermano Carlos II, asume el trono y rápidamente entró en conflicto con el Parlamento, ya que él era católico y empezó a colocar en importantes cargos públicos a católicos. Pero uno de sus principales problemas era la sucesión al trono en 1688, cuando su esposa dio a luz a un varón el cual por ley debía suceder a su padre. Este niño tendría formación católica, pues ambos eran católicos. Entonces los diferentes grupos políticos se aliaron y llevaron a cabo el proceso conocido como la Revolución Gloriosa. Bien, ahora ustedes tienen las preguntas. ¿Cómo se llama la dinastía que gobernó Inglaterra en el siglo XVII? Tenemos la dinastía Tudor. En la segunda van a ustedes escribir cuáles eran las principales sectas existentes, como hemos visto, ¿no?
¿Con qué título gobernara Oliver Cromwell? También tenemos ahí, para que ustedes puedan escribir, ¿qué rey aprobó la creación del habeas corpus? Tenemos a Carlos II. Luego tienen una lectura de la monarquía constitucional inglesa, van a leer y van a responder a las 3 preguntas. También tienen que completar la siguiente línea de tiempo, en los cuales van los gobernantes de Inglaterra en el siglo XVII. En el año ya más o menos van ubicando, 1660, 1685, tenemos a Carlos II, ¿no? Por acá tenemos a Jacobo II, y así ustedes van a completar esta línea de tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias.